¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos sean a Conducta Cal Keltoy. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Cuando a veces transita esto, en las botellas significa peligro, no ingerirse. Pues la sociedad hoy en día está ingiriendo muchas situaciones muy desagradables. Violencia, violencia, violencia. Es increíble, acabamos de pasar un hecho el día de ayer sábado, un encuentro de fútbol que finalmente terminó en una gresca de una porra contra la otra porra del equipo de Atlas del estado de Jalisco en México y el otro equipo, los Gallos Blancos del Querétaro, también de México. Se enfrentaron, iban en el minuto 1 y en el segundo tiempo, ya transcurridos varios minutos, en las gradas comenzó a haber un conflicto de porra contra porra. Finalmente abrió las puertas, vino el resto de la porra, se encontraron y se armó una verdadera trifulca. Conducta Cal Keltoy atendiendo este aspecto, es inevitable poderlo contemplar desde las dimensiones que son nada gratas. Por otro lado, estamos viviendo ya el 10º día de una guerra, aunque en Rusia han prohibido que denominemos guerra cuando es una acción militar especial, según esa retórica, pero finalmente es un conflicto armado. Rusia contra Ucrania, pero esto pues ya es de manera dramática lo que se está viviendo, la población de ucranianos que están viviendo esto, las delegaciones internacionales se han configurado para tratar de arremeter, pero hasta cierto límite. Ucrania con su Zelensky pide que haya un espacio de cerrar el espacio aéreo de Ucrania, pero para esto tienen que venir aviones de la OTAN para evitar esta invasión del aire. Pero al haber aviones de la OTAN puede encontrarse con un avión soviético, y esto no quiero decirles realmente cómo acabaría en una denominada Tercera Guerra Mundial. Entonces no es posible atender esa petición de exclusión del espacio aéreo. Fútbol con violencia, guerra en otro extremo del planeta, que finalmente es violencia. Y esto es lamentable que realmente ocurra en este tipo de calamidades insostenibles, violencia y poder. El ser humano y su atavismo se puede apreciar en este juego que ocurrió de fútbol ayer sábado en Querétaro. Todos jóvenes hinchas con la característica de expresión de poder abanderado por ese fanatismo. Es el colmo de una frustración social enardecida, representante de una escasa cultura, sin límites de respuesta para contener esa capacidad reptilínea de reptil, ese cerebro antiguo que evolucionó posteriormente para tener una sociedad más desarrollada, más evolucionada. Sin embargo, en este juego de fútbol fue una respuesta de un poder malentendido al descalificar el significado de la evolución de especie. Clara muestra de lo que se ha cultivado en la sociedad, la enorme pobreza intelectual llevada a una expresión injustificable. La barbarie humana, tanto en el fútbol como en la caza depredadora. Claras muestras de una involución humana. Es lamentable que un hecho de convivio familiar se haya transformado en esta característica tan desagradable. Dentro del marco de violencia, muy distinto pareciera ser el ejercicio de este fenómeno de lo que sucede en la guerra Ucrania-Rusia, donde ya se percibía desde hace años lo que hoy damos cuenta,
la inminente consecuencia matizada por posturas polarizadas de desinformación. Lamentablemente, analizando la historia desde años atrás, era pronosticable el desencadenamiento de esta escalada militar, donde ambos extremos, Occidente y Oriente, son igualmente agresores. Se veía venir. Rusia, por supuesto, viendo que la colocación de la OTAN más cercana a ya ni cercana a sus fronteras, inmediatamente a sus fronteras, era un serio peligro para Rusia. Rusia iba a responder, respondió y está respondiendo. La OTAN finalmente también tuvo que ver desde hace años en la colocación de sus piezas de ajedrez para también invadir estos sectores. En el fútbol, soccer en este caso, como en la guerra, encontramos la manifestación del ejercicio del poder, con la salvedad de su contexto. Es lamentable, pero la conducta humana tiene sus deberes y sus quehaceres. Tiene conformaciones estructurales que dentro de la sociología se configura una violencia muy grotesca. Conducta Kalkel-Toy señala, existen elementos que inhiban estas características de respuesta del ser humano. Hay que trabajarlas. Trabajo, educación y toda una lista larga, que le corresponde a la sociedad, le corresponde a la familia, le corresponde al individuo mismo. Tenemos que actuar. Porque esto no es más que el ejercicio del poder. En cuanto mejor preparación tenga una sociedad, mejores posibilidades de atenuar, no evitar. La violencia no se evita, lamentablemente se atenúa. De esto da muestra nuestra historia a lo largo de tantos siglos de guerras, tantos años de conflictos sociales. Se atenúa, aunque otros digan, se evita, es imposible. Karl von Clausewitz, un soldado prusiano que todo el mundo lo menta en cuanto a estudio de la guerra, él tiene unos volúmenes sobre la guerra, señala que la guerra no es sino la extensión de la política llevada a efectos bélicos, armados, como está sucediendo actualmente. Conducta Kalkel-Toy se hace presente en puntualizar estos hechos trascendentales que nos afectan a todos. Por eso hay que estar al pendiente. Les agradezco mucho su atención. Dejemos que pasen estos tanques y se vayan, para que podamos tener una convivencia más sana y no tengas que hacer acto de presencia a la muerte, porque la muerte siempre está presente, cercana, algunas veces un poco más lejos, otras veces más próxima. Muchas gracias por su atención. Ha sido un verdadero placer poderles saludar en Conducta Kalkel-Toy, su servidor. Gracias. Hasta entonces.